Hola, muy buenos días. Gracias por la puntualidad, bienvenidos y bienvenidas. Lo bueno de esta presentación es que tenemos dos buenas noticias antes de fin de año y que estos estudios nos responden muchas preguntas que no tenían respuestas por el momento, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a presentar los estudios de Fundar y la Fundación Sadovsky, a conocer los resultados de sus investigaciones recientes. Se animan a preguntarse de manera separada y casual, aunque las casualidades no existen: ¿las personas que eligen las carreras informáticas abandonan los estudios tempranamente porque consiguen trabajo en este sector pujante y demandante que es la industria del software? Y la segunda pregunta ¿es cierto que las mujeres necesitan más capacitación que los hombres para ocupar puestos en las áreas core de la industria del software? Porque las mujeres, como sabrán muchos de los que están aquí presentes, suelen desempeñarse en áreas blandas, front-end, testing, gestión y servicio, no tanto en desarrollo, programación, soporte y altos mandos. ¿Por qué? Bueno, los resultados permiten sustentar y desafiar las percepciones que tenemos y las respuestas que ustedes se están imaginando. Hay algunos datos muy interesantes que, por ejemplo, les tiro uno y paso a presentar a las autoridades. Las mujeres que trabajan en áreas núcleo de la producción de software están más calificadas en años de estudio y experiencias educativas que los hombres, pero tienen un pequeño porcentaje de participación. Vamos a poner en tensión todas estas ideas, un tanto asentadas, para ver cómo podemos, a partir de estos datos, tomar algunas acciones y empezar a revertirlo. Antes de presentar a los investigadores y las investigadoras de estos estudios, quiero invitar a Fernando Zapasnik, director de la Fundación Sadovsky, y a María de las Nieves Puglia, directora de Géneros en Fundar, para que presenten a sus instituciones y la relación de cada una en el mundo del software y las políticas públicas. Hay que prenderlo. Ahí está. Bueno, arranco yo. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María de las Nieves Puglia. Todo el mundo me conoce por Mary, así más corto. Soy directora del área de géneros en Fundar. No sé si todo el mundo acá conoce Fundar, pero Fundar es una organización que se dedica a la investigación y el diseño de políticas públicas. Y tenemos una obsesión, una misión que tiene que ver con el desarrollo inclusivo y sustentable de la Argentina. Hacemos consultoría, hacemos asesoría técnica, pero fundamentalmente hacemos investigación. Y en hacer esa investigación no es solamente sentarnos en los escritorios, escribir, hacer campo. Muchas de las personas que están acá han sido entrevistadas para estos estudios, sino es también dialogar con los y las empresarias, dialogar con el sector privado, dialogar con funcionarios y funcionarias públicas para tratar de sacar a la Argentina adelante, como dice Sebastián Seria. La salida es productiva y la idea es, no lo podemos hacer nosotros y nosotras solas, sino que la idea es hacerlo con todos. Y no puede ocurrirse mejor modo de hacerlo que hacerlo con Fundación Sadovsky, con quien tenemos una relación hermanada incluso antes de que Fundar existiera. Nuestro vicepresidente Santiago Seria fue director ejecutivo de Fundación Sadovsky entre 2011 y 2015. Además, yo misma he recibido financiamiento, no, pero asesoramiento técnico de parte de Sadovsky cuando fui funcionaria. Belu, nuestra directora de comunicación, también ha tenido una larga historia con la Fundación, que siempre ha estado en ese lugar de darnos apoyo técnico, asesoramiento, de acompañar los procesos de innovación tecnológica dentro del Estado Nacional. Así que agradecerles muchísimo por compartir este espacio con nosotras. Y recientemente descubrimos que teníamos algo más en común, que estábamos pensando en los mismos problemas. Y fundamentalmente lo que estábamos pensando es tratar de entender cómo derribar mitos. O sea, lo que ustedes van a escuchar hoy se centra en desarmar 2 o 3 grandes mitos, se centra en un poco lo que ya nos convertimos en especialistas, que es, bueno, tratar de meter un poco un dedo en la llaga, ¿no? Tratar de desempolvarnos un poco de algunos sentidos comunes, abrir unas puertas de conversación y tratar de hacernos preguntas incómodas, efectivamente. Habiendo dicho esto, sí, quería hacer solamente una mención. Hoy es 25N.
Hoy es el 25 de noviembre, es decir, que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy inician los 16 días de activismo en función o por la lucha contra la violencia contra las mujeres. Así que no se me ocurre mejor modo de arrancar estos 16 días de activismo justamente con este conjunto de estudios que no solamente se pregunta efectivamente por las mujeres, cuál es el rol de las mujeres en el sector, sino que se pregunta por qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer para mejorar un sector estratégico, ¿no? El software es un sector efectivamente estratégico, es un sector que puede ser punta de lanza para la Argentina, pero no puede prescindir del 51% de la población, no puede prescindir ni de una gota de talento. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos no solamente para mejorar las inserciones, sino también cómo hacemos, y el 25N nos invita a hacernos estas preguntas también, para hacer esas trayectorias más sostenibles? ¿Cómo hacemos para sostenerlas una vez que ingresan? ¿Cómo ingresan? ¿Dónde ingresan? ¿Cómo funciona la segregación una vez adentro? Todo eso nos vamos a preguntar hoy. Bienvenidos, bienvenidas, y bueno, gracias, Fer, te paso la palabra. Espero que se me puede pegar acá. Sí, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, gracias, Mary. Quiero empezar por desmentir que es una puerta giratoria entre Fundar y la Fundación Sadov, que hasta ahora ha sido en un único sentido, muy lamentable. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos todas. Una alegría ver muchas caras, amigos, amigas. Me pone muy contento de compartir. Tenemos pendiente hacer algún evento de manera conjunta desde hace rato, me alegra que sea por este tema. Este es un tema que a nosotros nos interesa mucho. Empiezo contando brevemente. La Fundación Sadowski abre sus puertas en el año 2011. Es un emprendimiento conjunto entre el entonces Ministerio de Ciencia, hoy Secretaría de Ciencia, y la CESI, la Cámara de Software de la Argentina, y SICOMRA, otra cámara tecnológica de la Argentina, que se crea con la intención de favorecer la vinculación tecnológica, es decir, ustedes saben que la colaboración entre equipos de investigación y empresas es muy virtuosa, pero no se da naturalmente, hacen falta instituciones intermedias. Brasil tiene una, Alemania tiene una que tiene como 50 años, el Fraunhofer Institute, y CES, todo el país. Digo, no es un invento argentino, necesitamos más instituciones intermedias para que se dé esta sinergia virtuosa entre la ciencia y la producción. La Fundación Sadowski se crea con esa misión y rápidamente empieza a trabajar en otros temas que había vacancia. Uno es la pregunta de, bueno, ¿por qué tantos chicos, y en particular tantas chicas, no eligen este sector al que algunos de nosotros amamos? Digamos, alguien me pregunta qué te dedicas, yo digo que soy informático, después digo que soy docente. La verdad que ahí anclo mi pertenencia. En el año 2013, de manera pionera, me animo a decir, hicimos un estudio donde encuestamos a 600 adolescentes y adolescentas del conurbano bonaerense para tratar de entender por qué no elegían las carreras informáticas. Hasta ese entonces, los estudios que habían tomaban a las mujeres que sí estaban en la industria y le preguntaban algo así como, bueno, ¿por qué sos tan especial vos que sí estás acá? Y a nosotros nos pareció que era importante preguntar a las que todavía no estaban. Ahí aprendimos cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, en aquel momento, sepan disculpar, esto fue en el año 2013, sabemos muy poco sobre estos temas, nos parecía que un atractivo del sector era la posibilidad de trabajar desde la casa, ¿no? El teletrabajo ya incipientemente existía en el sector, y las chicas del conurbano bonaerense nos dijeron, estoy harta de estar en mi casa, lo que quiero es vestirme e ir a trabajar al centro. Me acuerdo que así fue la frase, ¿está bien? La verdad que fue muy revelador ese estudio. A partir de ahí, por suerte, este tema fue proliferando, no solo dentro de nuestra propia casa, en la que hemos hecho sucesivas investigaciones, supongo que Mara luego por ahí las retomará, sino que, bueno, otras instituciones, colegas, también fueron levantando el guante, incluso con entidad propia, aparecieron distintas agrupaciones de mujeres dentro del sector. Bueno, la verdad que me pone muy contento todo ese recorrido. Les doy la bienvenida al evento. A mí, déjenme retomar una parte digamos, del otro. Vamos a presentar dos estudios. No voy a spoilear los resultados, estoy muy tentado, pero
quiero reivindicar la importancia de la universidad pública para la formación de los argentinos y las argentinas, y en particular la importancia que tiene para el sector. No puedo no hacerlo, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, sí voy a spoilear un poquitito. Creo que eso que de alguna manera todos sospechamos, me alegra que con este estudio le podamos dar un poco más de entidad y anclarlo en data dura, porque hablamos, digamos, las instituciones centrales para el desarrollo de nuestro país, que están hace 200 años y necesitamos que estén hace 200 más o 400, como la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, me parece que Argentina es un país donde muchas cosas no funcionan, pero hay otras que sí funcionan, y esas vale la pena resaltarlas y ponerlas en el lugar que merecen. Así que bueno, muchas gracias, y gracias a vos, Irina. Gracias. Tampoco quiero spoilear las investigaciones, que están buenísimas y llenas de detalles que espero los podamos contar todos aquí, pero básicamente examinan cuestiones claves para el desarrollo inclusivo y diverso del sector informático y encadenan inequidades entre la educación universitaria y el sistema productivo. Vamos a invitar al escenario a Juan Martín Argoitia, a Paula Lubini, a Verónica Marín y Mara Borchardt. Las voy a presentar mientras tanto. Verónica Marino es licenciada en Sociología de la UBA, especialista en metodologías de investigación social, con más de 20 años de experiencia en la investigación y consultoría educativa. Es directora de la Fundación Cuantitas, consultora educativa, donde lideró diversos estudios. Coordinó proyectos de evaluación educativa y políticas públicas en colaboración con UNICEF y Fundación Sadowski, y lidera proyectos de evaluación y análisis de impacto en programas educativos y tecnológicos. Por ejemplo, ¿por qué estudiamos informáticas?, que indaga las trayectorias universitarias en carreras de ciencias de la computación, y evaluación de las clases remotas en ciencias de la computación. Es coautora junto a Diego Cuartuli del estudio que vamos a presentar hoy de la Fundación Sadowski, que se llama Conexiones Vitales, el enlace estratégico entre la educación universitaria en informática y la dinámica de la industria del software. Y este informe aborda una conexión esencial para el desarrollo del sector informático en la Argentina, que es este vínculo entre la educación y el sistema productivo, que trasciende, además de incluir a la industria del software. Más allá de analizar estos ámbitos por separados, el enfoque está puesto en las interacciones y los flujos de las personas para comprender por qué entran, por qué se van, por qué trabajan y por qué no. Mara Borchardt es magíster en Cultura y Comunicación y politóloga de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con más de 15 años en la gestión de proyectos de educación y tecnología para gobiernos y organismos públicos y semipúblicos. Es especialista en asesoramiento y planificación estratégica de proyectos y programas educativos vinculados a la tecnología, tanto para el sector público como privado, e investiga y publica sobre temas de enseñanza de ciencias de la computación y región del mundo. En la actualidad es la coordinadora del área de educación en la Fundación Sadowski y lidera la iniciativa Programar. Paula Lubini es investigadora del área de datos de Fundar, es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencia de Datos por la Universidad de San Andrés. Se desempeñó como analista técnica en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, como analista econométrica en el sector privado, y realizó diferentes asistencias en investigaciones de Data Science aplicadas a problemas sociales. Y por último, Juan Martín Argoitia es investigador del área de géneros en Fundar, es licenciado en Estudios Internacionales y maestrando en Economía Aplicada por la Universidad Torcuato Di Tella, además de diplomado en Estudios de Trabajo por la UNSAM. Se desempeñó como responsable del proyecto de la Red de Empresas de Diversidad y también dedicó a la consultoría para el sector privado o público. Son coautores del estudio de Fundar Ángeles Ancini y Daniela Belén Rizaro, del estudio que vamos a presentar hoy, que se titula Trayectorias laborales femeninas en el sector del software, segregación ocupacional detrás de la pantalla. Y en síntesis, sabemos que el sector del software llegó a exportar 2.400 millones anuales de dólares. Se ubica en sexto lugar, solo por detrás del complejo sojero o cerealero.
contribuyó casi con 1/5 de los puestos de trabajo creados en los últimos 10 años y en promedio paga salarios un 86% superior al sector privado. Pero el disfrute de este dinamismo no es equitativo. Las mujeres, si bien fueron pioneras en el desarrollo de la computación hasta los años 60 y 70, hoy representan solamente el 30% de los puestos de trabajo, una presencia similar en las universidades, y el estudio aborda esta disparidad y presenta herramientas para pensar cómo beneficiar a las mujeres y mejorar las dinámicas que obstaculizan el acceso a estos trabajos, que son los más competitivos del sector. Vamos a empezar con las preguntas después de esta larga presentación. Y es una pregunta que yo les vengo haciendo y que esto decía, ¿es casualidad? ¿No es casualidad? ¿Por qué se presentan estos estudios ahora? ¿Y cuál es la motivación? ¿Cómo surgen? Bueno, empezamos con Sadowski. Bueno, vale. ¿Se escucha bien? Sí, tengo el micrófono así de cerca, Fred. La verdad es que en particular nuestro estudio surgió de una pregunta de la audiencia de la última presentación que hicimos en el 2023, nos estábamos acordando con Vero antes de entrar acá. Un estudio que se tituló ¿Por qué estudiamos informática? En un estudio que hicimos para tratar de entender cuál había sido la evolución de las carreras informáticas de los últimos 10 años, entre el 2011 y el 2021. La iniciativa Programar, que tengo el gusto de coordinar después de que Fer y Belu la coordinaron durante muchos años, arrancó tratando de estimular justamente el ingreso de mujeres y varones a las carreras vinculadas a tecnología en todo el país, brindando talleres en escuelas secundarias a través de las universidades públicas en todo las distintas provincias de nuestro país. La realidad es que veníamos escuchando de parte de las universidades que esta realidad se había modificado y que quizás no era lo que más estaban necesitando, que llegaran cada vez más y más y más estudiantes en un contexto en donde los equipos universitarios se estaban fragilizando, en donde las infraestructuras de las universidades daban a duras penas abasto para poder recibir a las camadas cada vez más numerosas de estudiantes. En el contexto de ese estudio, una de las cosas que apareció en las entrevistas, fue un estudio Quanti y Quali, una de las cosas que apareció en las entrevistas era una mención bastante recurrente de parte de autoridades y docentes de las distintas casas de estudio con las que hicimos ese trabajo, que había una migración de profesionales de parte de los equipos docentes y de los estudiantes hacia la industria, motivada por una creciente e incesante necesidad de recursos humanos en el sector. Y cuando terminamos la presentación del estudio, una persona del Polo TIC de la Ciudad de Buenos Aires que preguntó: ¿y ustedes cómo saben que eso es así? Nosotros dijimos: bueno, no sé si saben, nos dijeron, nos contaron. Y entonces nos resultó desafiante salir a buscar datos para ver si eso efectivamente era así, y bueno, lo que les vamos a compartir hoy es el resultado de esa investigación BIS, como le decimos nosotros, que no pudo ser más que interesante que surgiera a partir de la presentación de otro estudio previo. Podemos pasar a Juan para responder la parte, así vamos mechando uno y uno. Bueno, Mary hizo un poco las introducciones del por qué desde el área, desde el Fundar. Venimos trabajando mucho en una línea que es industrias masculinizadas, con una pregunta muy concreta sobre, bueno, ¿qué sucede con la inserción de las mujeres que participan en sectores que son estratégicos para no solamente generar riqueza, sino como potenciales anclas o palancas de un desarrollo inclusivo y sustentable de Argentina, que es la misión que tenemos en Fundar, en impulsar? Y hay una pregunta sobre la inserción, pero también qué sucede con la sostenibilidad de esas trayectorias. ¿Qué sucede cuando ya se insertan? No tanto motivadas por la pregunta de, bueno, ¿qué sucede que no hay mujeres? O ¿qué sucede con las que faltan, por así decirlo? Sino qué sucede, qué nos pueden enseñar, qué experiencias tienen para compartir aquellas que ya están insertas, que ya participan en el sector.
y un sector que Fundar también ha hecho una anatomía muy completa sobre el sector, su evolución, su dinamismo, también sus desafíos y futuros escenarios posibles de cara al futuro y su potencial crecimiento y las potencialidades que también ofrece para el resto del entramado productivo. Y la verdad, o sea, y Fundar ha encontrado que el sector ha despegado, ha tenido un dinamismo increíble, exportaciones que desde 2003 se multiplicaron por 16, ventas se triplicaron, cantidad de empresas también se triplicaron, y empleo, que era lo que nos interesaba atender, se sextuplicó, se multiplicó por 6. Pero lo que encontrábamos cuando abríamos ese dato por género era que desde 2003, a pesar de todo este dinamismo, este crecimiento, este despegue bastante destacable dentro del entramado productivo, la participación femenina se mantenía estancada en un 30%. Entonces, bueno, ¿qué sucede acá en este sector? Esa fue la pregunta que teníamos para responder. Y en un sector también que tiene mucha particularidad. Como ya dijeron, las mujeres han sido pioneras en el desarrollo de la informática a nivel académico, en los 60, 70. Es un trabajo que no requiere pico y pala, por así decirlo. Lo hemos visto en otros sectores también masculinizados como la minería, donde tiene mucho teletrabajo, se trabaja frente a una computadora, donde requiere despliegue de competencias técnicas, pero también socioemocionales. Entonces, bueno, bajo estas inquietudes, por así decirlo, decimos, bueno, ¿qué pasa con las que están adentro? ¿Qué pasa con las que participan del sector? Y entender, siempre comparando con las trayectorias masculinas, bueno, qué dimensiones claves hay que mirar o afinar la mirada para, bueno, poder repensar ciertas dinámicas dentro del sector, ¿no? Los dos estudios efectivamente empezaron más o menos por la misma fecha, de manera casual, pero no es casual que se estén presentando hoy aquí. ¿Y cuál fue el método y el proceso para llegar a las conclusiones? Ahora sí, Verónica, te pregunto a vos. Bueno, en el caso de nuestro estudio, Sí. Un poquito más cerca. sí, más. En el caso de nuestro estudio, bueno, teníamos como estas dos patas a las que queríamos hacer conversar y poder entender la fluctuación entre, por un lado, del lado de la academia, de los sistemas educativos, qué pasaba con estos estudiantes, hacia dónde iban, cuál era su horizonte laboral. Para poder indagar sobre todo este universo, usamos datos de la SPU, de la Secretaría de Políticas Universitarias, que nos facilitó las bases, que no están públicas, se han pedido, donde pudimos acercarnos a los datos para poder caracterizar y poder también analizar la evolución de distintas poblaciones, como estudiantes, nuevos ingresantes, abandonantes, que es un cálculo que hicimos nosotros, y egresados. Con esto pudimos dimensionar, por un lado, este sistema educativo y poder entender después cómo se compone para poder analizar hacia dónde van en lo que tiene que ver con el sistema laboral. Usamos una encuesta propia, como contaba Mara, de un estudio previo que habíamos hecho, donde habíamos hecho preguntas sobre toda la cuestión laboral, de la salida del trabajo. Usamos esos datos también, si bien no era una muestra muy grande, nos sirvió como para poder dimensionar y poder empezar a poner números a estas cuestiones. Para la otra pata, digamos, para poder entender dentro de las personas que hoy están trabajando en la industria del software, de dónde vienen, o sea, qué recorrido académico tuvieron, usamos chequeamos a los datos de la CESI, usamos a los datos del entonces Ministerio de Trabajo, que tiene un observatorio de empleo y dinámica empresarial, y nos nutrimos también de la encuesta de ingresos y remuneraciones de la comunidad CISARMI, que también trabaja específicamente con gente que está en ocupaciones informáticas actualmente, y les pregunta también cuál es su derrotero, digamos, académico. Con todas estas fuentes pudimos hacer esta conversación, este análisis de flujos entre un ámbito y el otro. Claramente esto fue algo súper desafiante porque, bueno, trabajar con muchas fuentes es problemático, tiene también cada fuente sus limitaciones, entonces a la vez poder trabajar con múltiples fuentes nos permitió lograr una riqueza y un análisis más profundo de la situación, y pudimos llegar entonces a conclusiones que nos parecen interesantes y que nos convocan. Gracias. Y ahora en el caso de Fundar, a Paula, ¿cuál fue el método y proceso para llegar a sus conclusiones? ¿Se escucha? No, sí. Bueno, creo que algo que ya mencionó, creo que Mara, que nos pasó al principio fue como, bueno, tenemos esta pregunta, toda esta línea de trabajo Fundar,
pero no tenemos datos. Para sorpresa de nadie, hay pocos datos, hay muchos datos de, por ejemplo, organizaciones civiles, encuestas, como acá la que lleva a cabo Sadowski, pero no teníamos nada actualizado sobre el mercado laboral, que era lo que nos interesaba entender a nosotros, como dónde están las mujeres, qué hacen, cómo llegaron hasta ahí y qué podemos sacar de eso. Entonces lo que hicimos fue usar una metodología que no se había utilizado en la región, que es tomar LinkedIn, que además es una red social muy usada por todos los trabajadores y trabajadoras de la industria del software, y con eso aplicar métodos mixtos en el sentido de hacer un análisis cuanti con LinkedIn y un análisis cualitativo con entrevistas a actoras y a informantes clave. Entonces, el LinkedIn fue todo un desafío porque también necesitábamos un poco delimitar nuestro universo de estudio. Entonces, lo que hicimos fue tomar a todas las empresas del régimen de promoción de economía y conocimiento y el anterior de industria del software y buscar las que estaban en LinkedIn y las personas que trabajan allí. ¿Para qué? Para entender, bueno, estas trayectorias de esas personas. Eso obviamente tiene limitaciones en el sentido de que mapeamos 637 empresas en LinkedIn, que son el 10% de todas las del software. Extrajimos 4.047 perfiles, que eso más o menos intentamos hacer el 10% de todas las personas de esas empresas, que son 54.000, más que nada para poder analizarlo, y llegamos a esta base de 4.047 personas que nutrimos con otras fuentes de datos que estaban dando vuelta, por ejemplo, de la CESI, categorías ocupacionales, de CISARMI, nos nutrimos de todo lo que es herramientas informáticas, bueno, de la SPU también. Entonces con eso construimos una base que nos permite entender perfiles de mujeres y varones en la industria del software. Y además, algo que nos pasó es que esa fuente de datos nos pareció súper rica, pero había algunas cosas faltantes. Por ejemplo, no sé, muchas veces sale esta pregunta de trabajar desde casa, y eso en LinkedIn no tenemos manera de saber si es una comodidad o no. Entonces hicimos entrevistas, terminamos haciendo 17 entrevistas a trabajadoras cis y trans que con al menos 2 años de experiencia en la industria, y también informantes clave, tanto algunos varones como mujeres, y eso nutrió mucho el estudio. Ese muestreo fue intencional y con una bola de nieve, y al final había 23 entrevistas, y bueno, con esas 2 fuentes es que hicimos todo el estudio. Es impresionante lo de LinkedIn, yo les tiro para que después vayan a leerlo, que descubrieron que las biografías de las mujeres son más cortas que las de los hombres, pero no es porque no tengan nada para poner, son más humildes. Es una conclusión preliminar. ¿Qué puestos ocupan las mujeres y los varones en el sector y qué implicancias tienen estas brechas? Bueno, ahí ya tenemos un primer gráfico. Y vuelvo a repetir el valor que encontramos en tener información, no solo con mucho esfuerzo en que sea representativa y fehaciente de la fuerza laboral en el sector, pero el valor de tener información sobre perfiles femeninos y también masculinos, para poder comparar, establecer brechas, entender asimetrías y disparidades, fue fundamental para conocer más en profundidad el sector y no solamente las trayectorias femeninas. Y con los datos y con la base de datos de LinkedIn, no solo por un lado confirmamos algo que ya sabíamos, que es que el empleo está masculinizado. De hecho, nuestra base tiene 30% de perfiles femeninos, de mujeres, al igual que lo que registramos en el sector. Pero no solo eso, sino también encontramos que la participación femenina se reduce cuando acotamos el análisis a los procesos productivos. O sea, gracias también a otras iniciativas del sector, de las cámaras, que estandarizan las categorías ocupacionales, identificamos que los varones ocupan 8 de cada 10, o sea, 8 de cada 10 puestos que ocupan los varones lo ocupan en puestos productivos, desarrollo, seguridad, ciencia de datos, business intelligence, soporte técnico, etc. Mientras que en las mujeres esa proporción es de 6 de cada 10. Ya ahí tenemos una primera disparidad a entender, y cuando hacemos un doble clic un poquito más profundo, vemos que esa inserción además es bastante dispareja en el tipo de puestos y ocupaciones que realizan o con las que trabajan en el sector. Por un lado, si volvemos atrás, por favor, Mara, ahí va, vemos que son un tercio, 27-28% de las mujeres ocupan roles técnicos. Es decir, está inserta en calidad, desarrollo, seguridad o ciencia de datos, o datos. Y la gran mayoría de ellas ocupa puestos administrativos. En
recursos humanos, en marketing, en comunicación, etc. Y también en puestos directivos. Lo cual contrasta muchísimo con el tipo de inserción que tienen los varones, que en su gran mayoría o más de la mitad ocupa roles técnicos y en menor cantidad roles funcionales o de decisión y apoyo del proceso productivo o de servicios de apoyo a la producción. Y le pregunto a Paula, ¿y esto, o sea, las mujeres no programan porque no programan? No, porque inclusive a lo que vimos es, en primer lugar, las mujeres sí programan. Inclusive si vemos quizás la nube de palabras, lo bueno que tiene LinkedIn es que, bueno, quizás creo que la mayoría acá deben conocer, uno ahí puede poner su educación, su puesto actual y también puede poner habilidades que realizan. Y en las habilidades uno pone, por ejemplo, lenguaje de programación. Y ahí es donde vemos que las mujeres sí programan. El punto es que hay algo que se condice con lo que decía recién Juanma sobre en dónde trabajan, y es que, bueno, programan, pero quizás hay más prevalencia de lenguajes usados para frontend de diseño. O algunos lenguajes quizás aparece, igual que en los hombres, SQL, Java, que son algunos lenguajes más de desarrollo o de análisis de base de datos, pero también aparece Office, Microsoft Office con más preponderancia. Entonces, las mujeres sí programan, pero en qué programan también depende de en qué trabajan. Entonces, como no están en todo lo que es, están menos en desarrollo, en seguridad y en datos, tienen menos skills en ese sentido. Y otra cosa que es importante y que creo que dialoga mucho con el estudio de Sadowski, quizás iría al gráfico, ¿cuál es? Sí, de formación. Que hay algo que es, una cosa me parece que es importante y que surgió en las entrevistas, que es, una cosa es programar y otra cosa es ser un ingeniero y un arquitecto de software. Y en ese sentido es donde nos parece que hay una distinción importante en que, si vemos en el gráfico, están los perfiles laborales en estos roles núcleo, que son roles productivos de software, según la formación superior en informática. Entonces, hay en general más hombres con titulación de universitaria en informática que mujeres. Y además, cuando vemos en los puestos, en el anterior creo que era, en este, ven que en seguridad, o sea, las barritas son la cantidad de perfiles que en seguridad tienen titulación informática, y ven que en seguridad, en desarrollo, en calidad, la mayoría hay más personas que tienen una titulación informática. Y ahí es donde hay menos mujeres. Entonces, ahí es importante, me parece, poner un foco, porque una cosa es programar y otra cosa es poder dirigir un desarrollo de software. Y ahí está el valor también en la formación universitaria, que no es solo programar, es también tener un pensamiento abstracto, un pensamiento lógico, y esas son herramientas que evidentemente son necesarias para estas posiciones y que no siempre, y que las mujeres corren con desventaja en el sentido de, bueno, ya veíamos que hay menos inscriptas, cada vez hay menos egresadas, entonces si bien hay menos abandonantes, hay una brecha ahí que es educativa y se transmite al mercado laboral. Volvemos entonces al estudio de Sadowski y a la universidad y a la pregunta que da origen a este estudio. ¿Es cierto que los y las estudiantes dejan las carreras porque los contratan? Bueno, es muy compleja la respuesta. Vamos a tratar de sintetizar algunas cosas importantes que nos parece que rescatamos de los datos del estudio. En el estudio anterior nosotros ya habíamos vislumbrado que había como dos grandes momentos de abandono en la carrera. Uno que se da en los primeros años y que estaba asociado claramente a distintos motivos también, ¿no? Uno en los primeros años, que tenía más que ver con las competencias esperadas de los alumnos, con un desfasaje entre los aprendizajes que tenían desde el secundario y los que se esperaban en la universidad, con también un desfasaje en las expectativas que los estudiantes tenían de las carreras y lo que finalmente se encuentran. Esto también está nutrido por experiencias de los alumnos contando que las primeras materias de muchas de las carreras son más duras, son más teóricas, no llegan a tener el contacto directo con los contenidos que ellos esperan. Bueno, y todo esto, más de otras situaciones, complejizan y hacen que en los primeros años encontremos un nivel de abandono muy alto. Pero no lo teníamos dimensionado, no sabíamos de cuánto estábamos hablando.
Con este estudio lo que descubrimos es que estamos hablando de un 60% de personas, estudiantes, que abandonan en los primeros 2 años de la carrera. Entonces acá tenemos un porcentaje muy grande, y lo que también encontramos es que en estos primeros 2 años todavía no están insertos en el mercado laboral, y si lo están, no están, la mayoría no lo está en la industria del software. Como es natural y es de esperarse, a lo largo que los estudiantes van avanzando en la carrera, sí, estos números van cambiando, mientras que al inicio solamente un tercio está empleado, esto va aumentando a lo largo de los años, y para los últimos años ya encontramos un 77% de estudiantes que están dentro del mercado laboral, y en el caso de las carreras informáticas, muchos insertos en la propia disciplina. Entonces, si bien esta hipótesis de que el abandono viene traccionado por la industria es cierto, no es que no es verdad, estaría enfocado solamente en los últimos, o más fuertemente en los últimos años. Lo que también encontramos a partir del estudio también de la otra pata, como les contaba antes, de poder analizar quiénes están trabajando hoy en la industria del software y de dónde vienen, encontramos que 30% de los que hoy están trabajando, hoy están en ocupaciones informáticas, es egresado. Y que este número además va aumentando a lo largo de los años. También va bajando el porcentaje de personas que no están dentro del sistema universitario, y van aumentando los que sí. Entonces encontramos que hoy 69% de las personas que están en ocupaciones informáticas pertenecen o están relacionadas porque están estudiando, porque son egresados o porque abandonaron carreras informáticas, y esto sube a un 86% de personas que están relacionadas con el ámbito universitario. Esto también fue aumentando a lo largo de los años, y todavía cuenta de una mayor profesionalización del sector, lo cual es positivo. Sí vemos que hay un porcentaje que manifiesta haber abandonado carreras de informática. Este porcentaje fue aumentando muy levemente, un poco significativo a lo largo de los años, y es un porcentaje relativamente bajo. Estamos hablando de un 18% de personas que manifiestan haber abandonado carreras de informática y que hoy se encuentran trabajando en el mercado laboral. Entonces, esta hipótesis queda bastante matizada con estos datos, nos hace pensar y repensar a dónde poner el foco y dónde también empezar a buscar soluciones. ¿Esto es igual hombres y mujeres que abandonan, y pudieron detectar la razón por la cual se van? Bueno, como te contaba, en realidad en el primer tramo son motivos, como te decía, que además nos parece sumamente interesante rescatar que hicimos muchas entrevistas a gerentes universitarios que dan cuenta también de todas estos niveles de abandono, de esta deserción que hay en las carreras en los primeros años. Algo que nos parecía importante es que no hay entre los motivos de parte de la universidad cuestiones o cuestionamientos sobre las prácticas de enseñanza, ¿no? O sea, en general, todos los focos de los abandonos por parte de los referentes están asociados al sujeto, a la personalidad, a los conocimientos, a la falta de adecuación de los contenidos con los que vienen. Por parte de los estudiantes no, está más esto como te contaba de la sensación de que no se cumplen las expectativas, de que no es lo que esperaban, de que los contenidos son más difíciles, que también un reconocimiento de problemas con los contenidos que no están cuestionados de parte de la universidad, ¿no? O sea, no hay un planteo de la didáctica y la pedagogía, como si dentro de la universidad no fuese una cuestión enteramente importante. Y para los últimos años aparece, sí, la captación de la industria y también cuestiones que tienen que ver con la pedagogía y con los requisitos para egresarse, como la elaboración de una tesis. Claro, y pasa en todas las carreras. Para fundar, Paula y Juanma, ¿las vocaciones tecnológicas solo se encuentran en carreras informáticas? Algo que nos parece importante y que salió un poco, no solo del estudio, creo que más en las entrevistas Quali y de otros estudios, es que hay distintas vocaciones y creo que
surgió mucho en las entrevistas, no es lo mismo, por ejemplo, lo que se llaman vocaciones tempranas, que son, por ejemplo, quienes fueron a la universidad porque estuvieron expuestas a, no sé, una computadora en su casa o a impulsadas por incluso su entorno a vos podés hacerlo y no tenés ninguna barrera para ir a estudiar informática, pero eso no quita que esas vocaciones tempranas también encuentren muchas barreras en, por ejemplo, los grupos de contención en la universidad, ya sea vas a la universidad y de repente la mayor parte de tus compañeros casi no hay ninguna mujer y a veces es difícil tener un grupo de contención, ni hablar si hay alguna situación de comentarios o alguna situación no tan buena, que eso arranca en la universidad y también después muchas veces sigue en el trabajo. Entonces, quizás eso, vocaciones tempranas y las tardías, y quizás Juanma cuente un poco más sobre las tardías de, bueno, son mujeres que están interesadas en la industria del software, pero no estudiaron software. Quizás estudiaron otras carreras, ya sea artes, sociales, alguna económica, otras carreras, y que sin embargo están interesadas en entrar a la industria, y eso creo que surgió mucho en las entrevistas y te dejo para contar un poco de eso. Sí, algo con lo que nos quedamos mucho resonando a partir del estudio de los datos, pero sobre todo lo que nos comparten en los testimonios, de estos casos de mujeres que, bueno, y lo dicen un poco los datos porque encontramos una gran proporción de mujeres en roles funcionales, en roles de diseño, en testing, en calidad, también en análisis o business intelligence. ¿Y por qué? Porque, bueno, justamente como nos comenta Pauli, capaz no estudiaron informática, pero a través de un curso, a través de una certificación o un posgrado, instancias ulteriores de formación que les permite, bueno, profundizar vocaciones tecnológicas que capaz no pudieron profundizar anteriormente o no fueron estimuladas para eso, o poder adaptar tecnológicamente ciertos conocimientos que asociamos tal vez con carreras feminizadas, como decía Pauli, en términos de diseño, arte, incluso economía, otras carreras en las que encontramos más mujeres. Entonces, un hallazgo clave que encontramos es que las trayectorias son menos lineales, a diferencia de los varones donde, bueno, estudian informática, se insertan en el sector y crecen en seniority. Las mujeres vemos que encuentran otros recovecos, otras formas de insertarse o pegar el salto al sector, porque el sector también lo permite, y cierro con esto, te permite ganar experiencia con tecnologías o en áreas digitales de otras empresas, de otros sectores, y porque también hay una diferenciación del trabajo que antes no existía. Entrevistamos a una ex trabajadora con mucha trayectoria en el sector y antes nos contaba que en el diseño de software se hacía todo, había un multitasking tremendo, una misma persona hacía el desarrollo, el testeo y todas las demás tareas, y eso ahora está muy especializado, y esa diversificación de tareas también es lo que permite encontrar caminos para insertarse, pero lo que hace es que refuerza esa inserción asimétrica que les contaba en roles más funcionales, ¿no? Yo quiero agregar un par de cosas no tan felices. En el estudio que nosotros hicimos anterior, pensando en las trayectorias educativas, destinamos un capítulo entero a mirar el tema de género, lo cual nos resultó muy difícil porque, para empezar, en términos cuantitativos, la Secretaría de Políticas Universitarias hasta el 2021 no hacía esa discriminación, hacía solo la discriminación por sexo. Pero luego, cuando hicimos el diseño de la encuesta, que antes Vero decía, bueno, no fue tan masiva, pero contestaron como 1000 personas esa encuesta, así que fue bastante importante. Preguntamos distintas cosas en relación a cómo se habían sentido las distintas personas que respondían a esa encuesta, que por supuesto había mujeres, varones y personas no binarias, en relación a sus trayectorias. A mí me sorprendió muchísimo y mal que del resultado de esa encuesta surgiera que más o menos, casi todas las mujeres y personas no binarias dijeron que habían sufrido situaciones de discriminación, de menosprecio, incluso a veces de malos tratos a lo largo de su formación, y que además esas situaciones no la habían padecido solamente sus compañeros, sino que la habían padecido en igual proporción de sus compañeros que de sus docentes. ¿Sí? Y que además
la mayor parte de los varones que respondieron a esa encuesta no le daban demasiada significación ni reconocían problemas de estas características dentro de las casas de estudio, ni tampoco le daban demasiada significación a las políticas que algunas casas de estudio tienen al respecto. Las mujeres representan hoy, y vuelvo sobre el tema de las mujeres, porque no hay datos hasta donde nosotros hicimos nuestro estudio sobre personas no binarias, alrededor del 18% en las carreras informáticas. Es poco probable que eso crezca en esas condiciones. Y este relato que hace Juanma de estos vericuetos que encontramos las mujeres para circular en la existencia, la verdad es que no es algo que esté bueno. O sea, es algo que terminamos haciendo para poder hacer un recorrido, porque en casa nos dijeron que no estaba bueno que nosotros fuéramos ingenieras, que no teníamos la capacidad para hacerlo, porque en la escuela nos pusieron a pintar las maquetas en lugar de darnos la computadora para programar, porque después en la universidad el profe nos dijo que no tanto, que mejor, nosotros teníamos que estudiar el doble para poder obtener la misma nota que el compañero, y porque cuando llegamos a la situación del trabajo nos encontramos con que muchas de las cosas que circulan en términos de conocimiento a nosotros no nos llegan porque se conversan incluso en el café, previo al partido de fútbol, o no, a ella le invitamos a la reunión, pero después cuando opina, ¿vos por qué opinaste en la reunión? Nos lo dijo el otro día en una reunión de trabajo con una ingeniera. Realmente creo que a mí lo que más me sorprendió de cuando nosotros presentamos el estudio ante colegas de universidades que se dedican a la formación y que se dedican a estudiar y que consideran que los datos son la prueba de los hechos ciertos. Cuando hicimos la devolución, más allá de la presentación pública en contexto de taller, nadie preguntó por el tema de género. Nosotros tuvimos que preguntar qué les había parecido los resultados que habíamos obtenido en relación a ese tema. Y en esa ronda, donde éramos muchos, éramos como 50, en ninguna de sus universidades pasaba eso que decía el estudio, que había sido hecho con los datos de sus universidades. Y uno de mis compañeros que pertenece a esas casas de estudio, luego de esa jornada se acercó y vino y me dijo, no, pero yo te aseguro que en la mía no pasa. Y yo le dije, mirá, ¿sabes qué? No es importante si en la tuya pasa o no pasa. Primero que seguro que pasa, porque es un tema, como vimos, bastante general, pero además no es importante si pasa o no pasa en la tuya. Es importante que pasa. Y es importante que todos, como pasa, tenemos algo que pensar y que hacer en relación a esto para que deje de pasar. Y si nosotros seguimos diciendo que no pasa, que en casa no pasa, es poco probable que podamos cambiar algo. Entonces, me parece que es importante no sostener como algo bueno la posición de la heroína, de aquella que pudo sortear todos los vericuetos y lograr finalmente conseguir el puesto y liderar, ¿no? Y ser Pato Pomies en Globan. Porque no todas vamos a ser Pato Pomies en Globan, y está bueno que muchas más mujeres y personas no binarias puedan ser Pato Pomies en Globan, y les digo más, y el sector lo necesita. Porque no hay tantos muchachos para seguir programando y hacer crecer el sector. Entonces, tienen que ponerse como un poquito amables con nosotras y nosotres para que realmente el sector pueda continuar. Y hay, me parece una cosa aún más importante, que es, ese cambio no va a venir solamente de las que estudiamos, las que investigamos, las que leemos, las que proponemos. Tiene que venir de aquellos que dicen, en mi casa no pasa. Porque esos lugares, esas eyecciones, son activamente, consciente o inconscientemente, ejercidas por varones. Y ahora también voy a preguntar algo de difícil respuesta y le agrego antes el dato de la brecha salarial en los empleos de tecnología, que las mujeres ganan un 20% menos que los hombres, además de todo esto que estábamos comentando. Entonces,
según los estudios y lo que ustedes vieron, ¿cuáles son las posibles estrategias para mitigar estas dificultades en las empresas y en el sector formativo? ¿Alcanza con ofrecer más capacitación? Estás Mara primero, pero sí que... Una cosa que salía también del estudio anterior que hicimos es que, un poco como decía Juanma y Paula, para las mujeres en general, por todo esto que comenté antes, las carreras de informática no son su primera elección. En general son su segunda o su tercera elección, esto aparecía mucho en el estudio anterior que vimos. Y sin embargo, digamos, en aquellas estudiantes se ve un mejor desempeño académico en muchos casos. También reforzado por esto que decía, que las expectativas de logro son diferentes para mujeres que para varones, entonces ellas en general se esfuerzan más. Entonces, volviendo a lo que decían los chicos antes, es posible que haya mujeres que trabajan en el sector que necesitan más capacitación específica para asumir determinados roles, porque por el recorrido que hicieron, si no hicieron por ahí una carrera universitaria formal, les faltan conocimientos duros, específicos, técnicos para poder asumir roles más centrales en la industria del software, pero también es cierto que no es siempre así y que hay mujeres con alta formación y alta capacidad en términos técnicos que tampoco son invitadas a ocupar esos lugares. Y también hay una cuestión que se vuelve un poco de sentido común, ¿no? Si yo sé que hay más mujeres haciendo frontend o QA, y me voy a sentir más cómoda trabajando con compañeras que con compañeros, por todo lo que yo ya dije antes, o estudiando con compañeros, con compañeras versus compañeros, bueno, termino eligiendo un lugar en donde me resulte más amable, porque además eso es, efectivamente hay estudios de Verónica Milenar, que algunos la conocerán, que dan cuenta de que el rendimiento de las mujeres y la formación de las mujeres es mejor cuando hay cursos que son solo para mujeres. Bueno, chicas en tecnología tienen larga historia en esto. Entonces, es un poco un círculo virtuoso y a la vez vicioso también, ¿sí? Sí, Juanma, Pau. Sí, está prendida. No, me re quedé con lo anterior. Creo que está para quedarnos a charlar acá, pero no podemos. Me parece que, o sea, yo, por cómo lo veo, hay como una maraña de un montón de lugares donde hay una discriminación hacia las mujeres. O sea, como decía Mara, en la casa, estudios esto que determinan si tuviste una computadora y te dijeron que podías usarla, es más probable que trabajes con una computadora. Si hackeaste tu videojuego, para tener mi personaje, es más probable que después digas, programar es fácil. Entonces me parece como que hay toda una maraña de cosas que después creo que lo que nuestro estudio muestra es que eso después también pasa en el mercado de trabajo, porque así como te discriminaban en la facultad, también hay muchas que dicen, y cuando hablo en una reunión de trabajo me menosprecian por quizás no tener una formación, e inclusive aunque tenga formación, igual también me menosprecian. Entonces me parece que hay problemas por todos lados. Creo que en la formación, o sea, me parece que nos gusta distinguir entre corto y largo plazo. Porque el largo plazo es esto, todo el trabajo que muchas organizaciones de la sociedad civil hacen para incentivar vocaciones tempranas, de que haya más chicas que vayan a estudiar informática, porque además eso saca el círculo vicioso de, bueno, no hay chicas, obviamente si va a haber más chicas, el entorno me parece que va a ser más ameno, entonces eso es como, me parece que es muy importante, y que se está trabajando mucho y es largo plazo. Y hay otro que me parece que es el corto, que es esto que decíamos de, y sí, es como encontrar los cursos que además no termina redundando esa trayectoria no lineal en podés trabajar en seguridad, podés trabajar en desarrollo. Entonces me parece que ahí hay un desafío grande, porque lamentablemente, no sé, yo ya no voy a volver a estudiar informática, por decir algo. Como que me parece que es importante pensar en quizás articular mejor la oferta formal y no formal de cursos, porque evidentemente solo con cursos no alcanza para llegar a los mejores puestos, a los mejores pagos, y también, fomentar un poco eso y quizás orientar más estos espacios de mujeres. Cursos donde muchas veces pasaba que las mujeres dejaban de ir porque no tenían, por ejemplo, con quién cuidan sus hijos. Bueno, hay muchas experiencias de cursos presenciales donde se deja un lugar, como
bueno, mini guardería para que las mujeres puedan ir y eso se muestra que las mujeres son más. Entonces, como pensar espacios más amigables para no solo esto, y también no solo para que vayan a los cursos, sino para que también den el salto de trayectoria y que no quede en, bueno, simplemente con mucho esfuerzo llegué hasta acá, pero no puedo crecer más. O sea, o solo puedo ser manager de un equipo porque tengo habilidad para gestionar un equipo. Entonces, en ese sentido, me parece que en formación hay mucho para hacer, tanto en el corto como en el largo plazo. Después, no sé, Juanma, ¿querés comentar un poco sobre más productivo? Sí, no, y ahí para sumar también todas estas propuestas, estas ideas que traen acá las compañeras, digo, no solamente benefician a las mujeres por una inequidad estructural, permiten repensar la sociedad en la que vivimos y poder beneficiarnos todos, incluidos los varones, todas, todos y todes en eso. Porque los cuidados es una responsabilidad compartida y de la sociedad. Eso para empezar y retomar ese comentario. Y segundo, creo que también hay mucho espacio, mucha oportunidad para articular entre los sectores. Porque esto, hemos encontrado, y eso que muy superficial, o sea, con una búsqueda muy superficial, un montón de iniciativas a nivel subnacional, no solamente nacional, un montón de iniciativas de las cuales aprender y a partir de las cuales, de la sociedad civil, pero también del sector privado y también del público, de las cuales aprender, articular, compartir, para tener un uso más eficiente también de esos recursos y poder tener iniciativas más transformadoras también, y poder territorializar esas políticas. Hay una multiplicación de clústeres, de polos, de cámaras locales que permiten también conectar estas propuestas con las realidades locales, con los entramados productivos locales, con las necesidades y los desafíos locales, por un lado, y segundo, de la mano de las comunidades, las agrupaciones de mujeres que han aprendido de la experiencia y de la implementación de políticas un montón de lo que nosotros y nosotras creamos con números. Hay algo de la experiencia ahí. Y en términos, para cerrar y dar pie a otras preguntas, también, bueno, pensar cómo transversalizar el género como herramienta, como enfoque, en todos los instrumentos de apoyo, no solamente el régimen de promoción sectorial, que caduca en unos años, en 2029, y es una invitación a repensarlo y reformularlo, o mejorarlo si hace falta, pero también toda una batería de capacidades y de políticas de apoyo al sector en términos productivos, pero también formativos, que con una mirada de género yo creo que hay potencial para dinamizarlos y que tengan más capacidad transformadora, no solamente de la variedad de perfiles femeninos y sus trayectorias, sino también de la realidad productiva del sector que necesita escalar, que necesita innovar y posicionarse de una forma diferente en el escenario internacional. Yo quiero agregar un par de cosas. Una en relación al tema de la formación, que no hablamos, pero la iniciativa Programar tiene como objetivo fundamental que estos saberes estén en la escuela, ¿no? En el sistema educativo obligatorio. Y eso no es un capricho y también tiene que ver con el tema de la perspectiva de género, justamente porque se sabe, hay muchísimos estudios que no solo en relación al tema de la informática, sino también en relación a las matemáticas o a las ciencias, la segmentación por el interés y la curiosidad de las mujeres y las diversidades en esas áreas empieza a caer, por decir así, a partir de los 10, 11 años, o sea, muy tempranamente. Y eso no es porque realmente no nos interese, ¿no? Es porque hay alguien, un conjunto, un espacio que nos dice todo el tiempo que eso no es para nosotras, desde los juguetes hasta las propuestas adentro del aula. Y no alcanza con que haya computadoras y robots y ofertas, es importante que la perspectiva, el modo en el que esos saberes se socialicen, interpelen especialmente a las mujeres y a las diversidades, ¿no? Eso seguramente, cuando eso cambie, seguramente va a haber muchas más mujeres y diversidades que se interesen por las carreras en sí, pero entonces también habrá que hacer que esos espacios sean espacios amenos que permitan alojar a esas personas y no eyectarlas, y lo mismo en los espacios de trabajo. Hay muchas instituciones académicas que tienen secretarías de diversidad y género, que tienen programas, hay empresas, muchas, que tienen espacios de diversidad y género y sin embargo no logran transformar las culturas institucionales, ¿sí? Hemos tenido en este año
la demanda de generar desde la Fundación un curso específico sobre género y tecnología para las empresas del sector. Hemos ofrecido becas para que personas del sector de estas empresas cursen ese curso y nos den su feedback. Algunas se han interesado, muchas menos de las que han recibido la propuesta para hacerlo. Y en general son mujeres las que lideran esas secretarías, tanto en las casas de estudio como en los sectores dentro de las empresas, y ellas no necesitan convencerlas del tema. Tenemos que les cuesta mucho convencer o hacer partícipes a sus colegas dentro de las instituciones. Entonces me parece que ahí hay una tarea que, vuelvo a decir, no alcanza con la voluntad de sexogenérica de las víctimas, por decirlo así. Voy a hacer la última pregunta, así les doy lugar a ustedes. Y es cierto, hay una retirada a nivel mundial de las iniciativas en las empresas y de todas las cuestiones relacionadas con el feminismo por, bueno, cuestiones obvias de la política nacional e internacional. Hablábamos en reuniones previas de lo difícil que es encontrar datos para analizar. Entonces les pregunto, ¿qué datos faltan y cuáles son las líneas de trabajo que creen sería interesante profundizar a partir de estos estudios? Pero, bueno. Voy porque ya estoy con el micrófono. Seguir. Sobre los datos, yo creo que datos hay. Pasa que hay que sentarse a darle sentidos, hay que también compartirlos o ponerlos en valor. Digo, las experiencias de las que hablamos, de iniciativas de asociaciones de mujeres, de comunidades, incluso de gobiernos o cámaras locales, bueno, eso es información pero que no está capitalizada. Eso para mí hay un primer lineamiento ahí a profundizar en términos de, bueno, cuáles son las políticas que hay vigentes, qué hay para aprender de esas, poder evaluarlas y poder socializar ese conocimiento práctico, que es conocimiento por ahí más diagnóstico, pero sí práctico, que es importante, y darle perspectiva de género a eso. Después hay algo que, al menos en lo personal, pero creo que en el área lo compartimos, y también a partir de esta anatomía que ha hecho fundar sobre el sector, que es entender, bueno, cómo se traducen estas asimetrías de género en términos ocupacionales según los modelos de negocio de las empresas o los tipos de software que producen o el tipo de empresa, tamaño, capitales que tienen, ver si hay que encontrar ahí como divergencias para afinar. Y las últimas dos cosas, creo que también hay algo de lo longitudinal, que en términos de los datos lo pudimos obtener, pero requería un estudio aparte, pero poder entender con mayor precisión la movilidad de las trabajadoras y los trabajadores en términos de su permanencia, si hay abandonos. Ahora sabemos más de los educativos, bueno, poder profundizar más en los laborales y en esos factores que permitan la sostenibilidad de esos sectores y su permanencia en los espacios de trabajo por un lado. Y finalmente darle una perspectiva un poco más interseccional a estos datos, que es por un lado invitar a poder abrir más información sobre las realidades de identidades no binarias, que de hecho hay iniciativas que las han contabilizado, las personas travestis y trans no binarias en el sector participan, trabajan en el sector para contar, y también la variable económica. Digo, hay una cuestión de barreras económicas, no solamente de cuidados, que es una cuestión económica, pero también económica en el sentido de ingresos, de poder, bueno, acceder a un curso, una capacitación, una certificación, que es importante tener en cuenta, y finalmente estudiar las masculinidades en el sector. Porque ahora pudimos entender la organización androcéntrica o masculina del trabajo a partir de las experiencias femeninas o de las mujeres. Bueno, creo que, y en línea también con lo que traía Mara, bueno, ¿qué pasa del otro lado con esos que dicen, acá no pasa nada? Y cómo se traduce eso en los mecanismos laborales de evaluación, de reclutamiento y muchas otras dinámicas laborales que suceden en el interior del sector. Agrego un par de cosas. Cuando diseñamos el curso de género que les comentaba antes, que de paso pasó un chivo, digamos, un curso que vamos a seguir ofreciendo el año que viene, que tiene distintas modalidades. Hay una modalidad autoasistida, hay una modalidad presencial tipo taller, hay una opción para líderes y solo mujeres. Tiene diversas
diversas modalidades y las empresas del sector que forman parte o que pueden beneficiarse con la Ley de Economía del Conocimiento pueden aprovechar ese curso con beneficios impositivos. Dicho esto, pasado el chivo, cuando diseñamos el contenido del curso, le pedimos a 5 varones de distintas edades, que todos tienen una vinculación actual con la industria del software, que respondieran una serie de preguntas. Y entre ellas, las preguntas incluían si habían vivido o vivenciado a lo largo de su vida laboral alguna o más de una situaciones de discriminación hacia mujeres o diversidades, y además se les preguntaba qué habían hecho en esa situación, en esa circunstancia. Todos contestaron que sí, todos dijeron que no habían sabido qué hacer. Entonces, de nuevo me parece, y esto no es para responsabilizar, pero es para entender que tenemos que pensar sobre esto y que aún pudiendo reconocer una situación podemos no saber qué hacer en esa situación para que no se reproduzca al infinito o incluso para evitar que ocurra. Volviendo al tema de los estudios, de los datos, de lo que hay por mirar, una de las cosas que a nosotros nos hubiera gustado poder mirar y contar para poder justamente fortalecer del modo que estamos intentando hacerlo hoy, o pensar en cómo fortalecer el ecosistema que hace posible a la industria del software, que por supuesto no es solo la existencia del sector o del Estado apoyando, sino, como dijimos antes, de un sector formador, pujante, potente, que hoy se está viendo muy vulnerado. Es pensar qué pasa con los equipos universitarios que están a cargo de, como dice Fer, que son las universidades son, ¿cómo es? Los huevos, la gallina de los huevos de oro. Y entonces le estamos sacando el maíz, la casita, poco más le cortamos el cuello a la gallina. Si no se lo estamos cortando directamente. Digo, hoy hay universidades como la Universidad de Quilmes que no están abriendo las inscripciones de las carreras de informática para el 2025 porque saben que no tienen docentes con los que poder acompañar a nuevos estudiantes, ¿no? Entonces, en ese contexto nos parece que es vital poder decir qué está pasando con los equipos docentes universitarios, y efectivamente es cierto que se desgranan porque los profesionales se van a la industria, porque es cada vez más importante el salto entre lo que puede ganar un profesional universitario, incluso con posgrado, en el sector productivo versus el sector formador, siendo que los años que lleva a formar, ¿no? Un doctor en ciencias de la computación, o un académico en el tema, o un investigador en el tema. Mucho más que formar un programador que pueda trabajar rápidamente en la industria. Cuando Vero ahora va a contar, nosotros hicimos un estudio sobre esto, no lo publicamos porque no pudimos obtener resultados contundentes al respecto. Ahora le voy a dar la palabra a Vero para que cuente más. Y otra cosa que me parece que vale la pena estudiar mejor y entender mejor es, nosotros acá estamos hablando de la industria del software, pero en realidad el software está en muchas otras áreas de la economía. Por darles una referencia, YPF, el sector de tecnología de YPF, reúne a 400 empleados y empleadas. Y en ese, me tomé el trabajo de verlo con la gente de YPF, en esa pequeña pyme dentro de YPF, las circunstancias son similares a las que acabamos de describir para la industria del software en general. Pero digo, este tema es un tema que recorre mucho más ampliamente el sistema productivo, y piensen las consecuencias de eso en términos de brechas económicas para la población, ¿sí? Esa brecha de género que se da en ese sector se va a convertir en una brecha en términos económicos, de poder, de trayectorias sociales hoy y sobre todo en el futuro. Hay un largo estudio de UNESCO, esto no es solo en la Argentina, hay un largo estudio de UNESCO del 2019 donde pueden verlo en profundidad. Sí. Sí, como decía Mara, entonces intentamos hacer un estudio para poder dar cuenta de esto y no nos encontramos con datos, porque creo que sí hay datos de organizaciones, de ONG, pero no a nivel público. A nivel público creo que todavía hay bastantes problemas que hay que resolver
con el relevamiento de estadísticas. En el caso de este estudio en particular, nosotros esperábamos contar con la información de parte de la SPU porque sabíamos que relevaban información de docentes, pero cuando nos acercamos y quisimos hacer foco en el tema específico que necesitábamos, que eran docentes pero de carreras de informática o relacionadas a las ciencias de la computación, nos encontramos que esa información no estaba desagregada. La SPU releva información sobre docentes, pero lo hace a nivel universidad. Entonces tenemos docentes de la Universidad de Buenos Aires. Y no hay forma de identificar dentro de ese cúmulo de docentes de la Universidad de Buenos Aires cuáles pertenecen a algún área, departamento, carrera o alguna especificidad sobre dónde desempeñan esos docentes. Por lo tanto, con los datos de la SPU no podíamos hacer gran cosa. Decidimos acercarnos a la CONEAU, pedir las certificaciones, las acreditaciones de las carreras. Logramos una buena respuesta de parte de la CONEAU que nos facilitó en PDF las acreditaciones, así que hubo que revisar una por una. Pero bueno, se encontró con un montón de problemas, además de que estuviesen en PDF. Los datos con los que contábamos eran mínimos, solamente teníamos cruzada dedicación por cargo y dedicación por título de algunas carreras. Las acreditaciones, como saben, son de un año en particular, por lo tanto no podía hacerse evolución histórica. Tampoco podíamos hacer un estimativo de cantidad porque, bueno, cada carrera se certifica en años distintos. Algunas tenían más de una acreditación, pero eran muy pocas, no nos alcanzaba. Infinidad de problemas. Los datos tampoco podíamos triangular con la SPU, que había sido una propuesta en un inicio, decir, bueno, pero si tenemos esto y entonces especula, porque, bueno, no, porque la SPU releva por cargo y la CONEAU por individuo, entonces no había forma de hacer ningún tipo de extrapolación en ese sentido. También los universos que estudian son distintos, la SPU son universidades nacionales y la CONEAU son institutos provinciales y nacionales, y además privadas y públicas, entonces bueno, finalmente, después de mucho trabajo, mucho tiempo dedicado, no lo pudimos sacar conclusiones significativas en realidad, finalizamos el estudio con la fuente de la REDUNCI, la Red de Universidades de Ciencias de la Informática, de Carreras de Informática, perdón, con quien conjuntamente sacamos una suerte de encuesta, ¿no? Porque era más bien una planilla que distribuimos en las universidades para que puedan completarle y darnos la información. Fue muy trabajoso. Yo entiendo que las universidades tienen problemas para recopilar los datos, que no suelen estar accesibles. Incluso directores de la carrera nos han informado que no pueden acceder a los datos, que no los tienen en tiempo y forma, que los canales para acceder son dificultosos. Y en este sentido logramos información, pero de muy pocas carreras, de solamente 16. Por lo tanto, el informe se escribió, pero bueno, no está en condiciones de ser publicado todavía. Lo que nos parece importante es, primero, la conciencia de la necesidad de estadísticas y de la toma de datos para poder gestionar, ¿no? La importancia que hay que tener datos para poder gestionar. Por supuesto que hay que saber interpretarlos, que hay que usarlos, pero es fundamental para poder hacer foco en los problemas reales, digamos. O sea, uno puede tener hipótesis acerca de dónde están los problemas, pero con los datos podemos identificar cuáles son los problemas reales y en función de eso poder enfocar las acciones y las estrategias para poder resolverlos. Lo último que quiero decir es que cuando hicimos ese estudio lo hicimos a pedido de un ministerio que funcionaba, que tenía un fondo para invertir, para achicar el gap entre los sueldos universitarios y el sector, y no pudimos dar una respuesta. Voy a abrir el espacio para preguntas, si alguien quiere. Gabriela. Hola, buenos días. Perdón que llegué tarde, capaz esto lo comentaron, pero para reforzar. Quería saber cuál es el porcentaje de inscritas, o sea, mujeres y diversidades en las carreras STEM, o si solamente de computación relevaron, y si entendí bien que estaba creciendo en los últimos años este porcentaje y ahora volvió a bajar. Bueno, sí, quédate tranquila que los datos están en el estudio, los puedes chequear, te invitamos a que entres al link que vamos a distribuir para que puedas tener los datos precisos, porque no tengo acá los datos precisos
Pero se corresponde, más o menos son minoría las mujeres en las carreras y después en el mundo laboral también. Sí, más o menos. sí, es así. Vos estás preguntando, o sea, hay en el estudio que nosotros hicimos que se llama ¿Por qué estudiamos informática? Hay una discriminación entre inscritos, estudiantes, graduados, etc. Pero para responderte globalmente, las mujeres en las carreras universitarias, cuando nosotros terminamos el estudio en el 2022, representaban alrededor del 18%. Los chicos dijeron hoy que las mujeres en el estudio que ellos hicieron representan el 30% en el sector productivo, pero ese 30% incluye un montón de mujeres que trabajan en las áreas de recursos humanos, de administrativas, etc. El 18% de las estudiantes son estudiantes de las carreras informáticas. ¿Sí? Sí, y no, solo para sumar, de STEM son 45% más o menos. Está muy... Ingeniería, matemática, etc. Sí, de todas las STEM. Que también muchas veces pues, son mujeres que después se reconvierten en informática o no, pero son carreras así. Dentro de las ingenierías tenés ingenierías informáticas también. Guillermina, Guillermina. ¿qué tal? Guillermina. Bueno, excelente todo, muchísimas gracias por compartir estos resultados. Creo que muchos de los que estamos acá venimos pensando en estas cosas hace mucho. Y lo que me pasa cuando revivimos estas preguntas es que es muy abrumador, ¿no? Esta idea de que la segregación femenina involucra distintos obstáculos en distintas etapas de la vida, en distintos ámbitos de la vida. Y también, como decía recién Mara, ¿qué pasa? Que lo vemos a nivel del sector, pero también lo vemos a nivel de ocupación. Entonces eso también nos corre un poco la pelota fuera de la cancha del sector. Entonces, lo que les quería preguntar es, jugando a que tenemos pocos recursos, poco tiempo, cada vez menos apoyo de algunos actores relevantes, si tuvieran que elegir uno de los ámbitos en que poner el próximo paso, ¿a dónde lo pondrían? Es una pregunta que casi que les estoy trasladando porque me la estoy haciendo. Gracias. Puedo aportar mi propia idea. Yo si tuviera que la bala de plata, yo pondría los saberes en la escuela primaria. De manera seria, fundamental, a cargo de mujeres, que son las mujeres somos las que formamos en la escuela primaria, que haya referentes, mujeres sólidas en la materia, que sea universal, porque la escuela primaria es para todos y para todas, que no haya que a la que le gusta, a la que no le gusta, a la que no, a la que le compraron, a la que no le compraron. Y si esa marea está garantizada, así como el aborto, eso también va a ser nuestro. Y ahí, antes de la pregunta, lo que vemos muy claro es que hay un círculo vicioso. Y lo que tratamos de aportar del estudio es decir, bueno, ese círculo vicioso que uno piensa que es muy estructural y que nos obliga a pensar en el largo plazo, y las empresas somos sectores muy chiquitos frente a algo tan grande, esa desigualdad tan profunda. Bueno, hay incentivos para, desde el ámbito laboral también, impulsar un círculo más virtuoso, no solamente de las escuelas, porque eso, y acá Mary me va a acompañar en el activismo por dinamitar o al menos reformar las jugueterías. Es una obsesión del área, pero haciendo todo el camino inverso también estimulamos lo contrario, el camino inverso justamente, y ya sea en el corto plazo. Bueno, en esto, si estamos viendo que las trayectorias son no lineales y las mujeres se reconvierten, bueno, empezar por ahí, creo que también es un buen lugar. No, o sea, sí, pero solo quiero decir porque también están ahí las mujeres. Y si siento que hay algo para atender que es urgente, que el largo plazo es esto, estimular vocaciones tempranas, pero también como, bueno, y las mujeres que están ahí, que como me parece que eso también es bastante urgente. Antes de pasar a la otra pregunta, los estudios los pueden descargar ya en las páginas de Fundar y de Fundación Sadowski, ya están ahí. ¿Vos querías preguntar? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carolina, les agradezco un montón. Yo, muchas gracias. Actualmente trabajo en el sector, soy analista funcional.
yo era una de esas chicas del conurbano que se querían escapar un rato. Y le añado un nivel de dificultad más, yo soy una mujer trans, con lo cual, digamos, hay muchas cosas que están en esos números que son personas reales y yo soy una de ellas al menos. Y la verdad es que tengo la oportunidad, pido disculpas, pero voy a hacer 2 preguntas. La primera que me gustaría muchísimo saber es si, digamos, en este estudio hay números específicos. Ustedes hablaron de personas travestis, trans, no binarias. Y después la otra, un poco en consonancia con lo que decía la persona anterior, es cómo, digamos, se articula hoy en día el hacer, ¿no? Digo, entre instituciones civiles, entre directivas. Hablaron de mujeres en tecnología, yo conozco otras específicamente del colectivo, pero digo, cómo se está articulando hoy teniendo en cuenta el momento político en el que se vive también, donde esto que vos decías, con lo que yo estoy muy de acuerdo de la educación primaria, quizás está un poco difícil. Así que muchas gracias. Quizás empiezo por, al menos nuestro estudio, nos pasó que en la muestra de LinkedIn, por ejemplo, no pudimos encontrar, solo pudimos distinguir en mujeres y varones una clasificación binaria, porque está bien, igual en LinkedIn no ponemos nuestro género, entonces la clasificación fue por nombre que estaba, o sea, por nombre declarado. Entonces simplemente distinguimos mujeres, varones, por la limitación de que no podíamos saber si, si se trataba de una diversidad. Sí lo intentamos rescatar mucho en las entrevistas, o sea, sí en las entrevistas como que entrevistamos quizás, bueno, como pueda contar un poco más, y recopilando mucho en estas organizaciones como, bueno, TransTIU, muchas organizaciones que están en el colectivo y que intentamos como traerlo, o sea, un poco traerlo a los datos porque más allá de todas las limitaciones que hablábamos antes de los datos, no están muchas veces representadas y es muy difícil. Recién ahora, bueno, en el último censo y en las encuestas ahora se está preguntando por diversidades, pero en este caso ya no podemos discriminar por más que mujeres y varones. Sí, lo mismo como creo, algo dijo Mara recién de la SPU. Recién en el 2021 la SPU empezó a cuestionarse la forma de relevamiento y a ampliar las categorías, pasar de sexogenéricas a nuevas categorías y están, hasta donde yo sé, como conversando con las universidades para que las universidades releven de forma más desagregada y en consecuencia le informen a la SPU. Todavía no están esas estadísticas. Creo que es un trabajo que va a llevar su tiempo. Esperamos contar con esa información en un futuro, sería realmente necesario. Nosotros en la encuesta que hicimos en la Fundación Sadowski sí se preguntó de forma desagregada, sí se tuvo en cuenta en los cruces. La casuística en algunos casos por los cruces no quedaban casos, porque bueno, todavía creo que falta también que las personas lo comuniquen, lo informen. Bueno, como que todavía creo que hay mucho recelo en la sociedad para poder comunicarlo, entonces bueno, el nivel de casos que teníamos no eran muchos, entonces en algunos cruces se terminaban perdiendo, se perdía la categoría, pero lo tuvimos en cuenta y nos parece que es un trabajo que hay que incorporar permanentemente. En relación al tema de lo que vos planteabas de la educación, por suerte en nuestro país la educación es federal. Solo lo voy a decir en relación a este tema. Para muchas otras cosas es un problema, pero para esto es una suerte. Y la verdad es que las 3 provincias más importantes de nuestro país, que son en términos poblacionales, demográficamente hablando, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, son 3 provincias que están avanzando muy seriamente en la inclusión de los saberes de ciencias de la computación en todos sus niveles, en algunos casos desde inicial, en otros más con foco en el nivel secundario, pero lo están haciendo y lo están haciendo de nuestra mano, así que esperemos que en ese sentido salga lo mejor posible o nosotros pondremos nuestro mejor esfuerzo para que salga lo mejor posible, ¿sí? De todos modos, me parece que es un tema que va para largo y que una cosa es incluir los saberes y otra cosa es la perspectiva con los que esos saberes se incluyen. Para nosotros el trabajo entre estos saberes y la ESI es fundamental. Pensamos que ahí hay muchos espacios para
diálogo para trabajar. Tenemos recursos pensados en relación a eso en el repositorio de Programar. Pero bueno, es un camino que recién empieza. Estamos recién ahora por primera vez diseñando un juego para inicial que permita la introducción de la programación con un juego de mesa en inicial. También contribuyendo o pensando en esto, en que las seniors de nivel inicial también puedan enseñar a programar. Así que bueno, pienso que es un camino que recién empieza y que hoy más que nunca tenemos que defenderlo. En las últimas jornadas que nosotros solemos apoyar todos los años, que hacemos con las universidades sobre desarrollo de conocimiento científico en relación al tema, desde hace 3 años que hay una mesa de género. Este año volvió a haber una mesa sobre este tema. Estuvo la gente de Data Género, pero otros años estuvieron las de sistemas, las de transistemas en otro momento. Bueno, nada, sí, hay que articular. Quería sumarme, como si trabajáramos juntos, coincido con tu respuesta. Vos mencionaste a las 3 jurisdicciones más importantes, no son las únicas, faltan algunas. Nuestros teléfonos están desocupados, señores ministros y señoras ministras de educación del país. Con gusto tenemos muchas ganas de trabajar con el resto de las provincias. Me gustaría repasar 2 datos porque, bueno, como Mary tiene la obsesión de la juguetería, yo tengo otra obsesión. ¿Les puedo pedir que volvamos a una de las primeras diapos? Sí, dale. Acá, avanza una más, por favor. Acá, recién charlábamos y me gustaría aclarar que acá cuando decimos tiene formación superior en informática significa tiene titulación. Me gustaría defender la idea. ¿Es así, correcto? No. Bueno, No, falta la aclaración. Es con experiencia. No pudimos constatar en LinkedIn si tienen la titulación. Lo que sí podemos decir es que pasaron por estudios. Pasaron por la universidad. Bueno, este es un dato que habría que chequearlo, digamos. Contrasta con otro de los datos que están en una de nuestro estudio, donde dice que efectivamente esos porcentajes pasan a ser mayoritarios si contamos justamente a los que pasaron en algún momento y no solo a los que se recibieron. Y lo que te quería pedir, Vero, era si podíamos, con los datos que vos contaste, que los repases nuevamente, pero con la diapositiva avancemos un poquitito. Espera. Acá está, los del abandono, porque por ahí no es tan fácil de verlo, pero no sé, a ver, ayúdame. Acá vemos que en 4.º y 5.º año, si contamos los que trabajan en las últimas 2 filas, ¿no? ¿Las puedes contar vos? Dale. Sí, porque en realidad hay otra. A ver, pasamos nomás. ¿Por qué? ¿Esta o la otra? Esta. Acá me parece que se ve mejor como el desgranamiento por año. Entonces, porque acá, de los trabajadores educativos, según... La composición de la fuerza. Claro, esta es un poco la que decíamos que contrasta, ¿no? Que nosotros vemos que si sumamos las 3 primeras filas o las otras 4, la mayor parte pasó por la universidad, ¿no? Bueno, según la encuesta. Claro. Acá en realidad El desgranamiento es esto. es esto, es que en primer año están ocupados en la industria del software un 5%, en segundo año un 13%, en tercer año un 23% y pasa a un cuarto año un 43%. Entonces, sumamos la de arriba, que serían los informáticos también, bueno, en otros sectores de la economía. Otros sectores, o sea, y finalmente, bueno, claro, si querés, estos 2. Con lo cual digo, porque me parece que esta es una idea importante, que es que acá lo que se ve, lo que vos decías, ¿no? Pero para repasarlo con un número, digamos, en los primeros años, el grueso que abandona no va a trabajar a la industria ni adentro ni afuera, digamos, mientras que en los últimos años ya va siendo cada vez más mayoritario. Exactamente, sí. Y para sumar un poquito de polémica a la lista de deseos que decía Mara, con la que yo coincido, yo también pondría otra, agregaría un ítem más. La consigna era con una bala, pero yo me voy a tomar la libertad así como vos duplicaste la pregunta, yo duplico la bala. La otra bala sería que, para pensar en el nivel superior, nosotros tuvimos 2 experiencias de tratar de masificar la formación por fuera del sistema universitario, en gobiernos de colores políticos distintos, ambas con pobres resultados. Lo digo con cierto sabor de autocrítica porque hemos tenido como institución participación en las dos
las dos iniciativas. Y me parece que, bueno, es hora de ya luego de dos iniciativas, con mucha inversión, de dos partidos políticos distintos, entender que ese camino no va y que la formación de las tecnicaturas, que son carreras de 2 años y pico, o 3 años, o sea, también carreras breves, no tan breves, pero breves, y que logran que los chicos y las chicas a partir del segundo año se inserten. Bueno, por ahí ese es un camino más provisorio para futuras. Sí, de hecho, suma católica y la proporción de mujeres es mayor incluso que en grado, y de hecho dentro de las ofertas informáticas hay un 30%, a diferencia de STEM que son un 2%. ¿Alguien más quería preguntar y quedó colgado? Allá hay 1, 2, 3. Yo más que una, más que una pregunta clara, que en el cuarto y quinto año, por lo menos en la universidad, aquellas personas que continúan y se gradúan son mujeres porque las que absorben el mercado laboral son hombres. Entonces, a lo mejor uno dice que el índice de graduación femenino es mayor porque no fueron convocadas por el mercado laboral. Castigadas. Acá hay dos acá. Bueno, ¿qué tal? Perdón, pero también hay una hipótesis que no es contraria a esa, pero que las mujeres sienten que necesitan el título para salir a trabajar. Bueno, no, quería hacer, se escucha igual, ¿no? Sí. No. Para el video. No, creo que se escucha bien. Pero hay un video. ¿viste? Ah, ok, perfecto. Bueno, queja. Bueno, mi nombre es María Polito. Quería consultar puntualmente en el caso de si tienen pensado un poco la última pregunta que hacían sobre qué líneas o qué apuestas futuras, digamos. La verdad que el trabajo está re bien hecho y recontra conozco las limitaciones de los datos. Si tienen pensado evaluar en algún punto algunas políticas públicas puntuales que tienen que ver con el tema de la brecha de género, ya sea en programas de capacitación, entiendo que Fernando hablaba del 111.000, de la Argentina Programa, de programas que incluso hay en varias provincias, políticas públicas como por ejemplo la propia ley que promovía la incorporación de mujeres, si hay y si tienen pensado evaluar el impacto de esas políticas sobre los números. Entiendo que a lo mejor todavía es muy pronto, pero si es una de las opciones que están viendo para seguir con este trabajo que me parece súper importante, sobre todo para esto, para que los que tengan que tomar decisiones tengan datos, ¿no? Porque me parece que a veces no se hacen muchas decisiones basadas en datos. Y después, volviendo al tema que comentaban de la bala de plata, yo tengo acá 4 cosas. No sé si alguno tiene ganas de ponerla en orden, esas balas de plata, ¿no? Digo, pensando un poco en lo que comentabas del nivel inicial. ¿Qué hacemos con la formación de formadores? Me parece que es previo todo eso. Hay que sensibilizar vocaciones. Estoy dando 4 o 5 y que se fijen si hay que ordenarlas o cómo. ¿Qué hacemos para atacar el desgranamiento? Porque entendemos que hay dos formas, o sea, hay dos motivos que explicaron muy bien de por qué en los primeros años y por qué en los segundos no se termina. ¿Y qué hacemos con el futuro de la industria del software si no logramos incluir más doctores y más investigadores, que es algo que se está totalmente desmantelando, ¿no? Y eso tiene que ver incluso con la posibilidad de que se gradúen primero. No sé, en ese orden yo creo que son todas importantes, pero bueno, ya que ustedes tienen todos los datos en la cabeza, saber qué atacarían primero, después, en simultáneo. Sí. Sobre lo último que dijiste, María, me tomo un bocadito antes de dejar la mano a los puntos más sustanciales. Hoy a la mañana me desperté bien temprano para tener la reunión semanal con una de mis estudiantes doctorales que está en China. En realidad, mis 2 estudiantes de doctorado están en China en este momento, dando clases en una universidad china. ¿Está bien? Y efectivamente, el único investigador que yo sepa del país que investiga en programación de computadoras cuánticas, digo,
hoy en día todos nos sorprendemos de la inteligencia artificial, que hace muchos años, en un momento estalló, en algún momento van a estallar las computadoras cuánticas. La única persona que yo conozco que estaba trabajando en el país en ese tema, Jano, que fue a hacer una pasantía en París y luego a radicarse en la ORT de Uruguay. O sea que efectivamente tenemos un serísimo problema con esa parte. Hay poco tiempo y 2 preguntas más. Allá y Gabriel. Pero perdón, no quería que pensé que María iba a hablar de la primera que me parece importante que contó María. Puedo contestar, pero primero había una pregunta sobre los datos. ¿Querés contestar vos eso y yo después sigo con la otra parte? Lo del impacto. No sé, si es por nosotros y nosotras, vamos a evaluar ese programa. Depende acá de la directora que la elección del año que viene nos conceda esa oportunidad. No, Y creo que de los datos. Yo creo que el tema de transparencia y de disponibilidad de actores públicos y privados, que bueno, que requiere una coordinación y una disponibilización de información que es crucial y clave, que ustedes agregan, por ejemplo, para empezar también, que no es poca cosa. Y segundo, para sumar a estas líneas, me quedé con las últimas 2. En términos del abandono, yo creo que hay un tema salarial a revisar en el sector muy importante. Hay una heterogeneidad muy profunda. Hay un estudio de la Argentina Productiva 2030 que dice que de 85 sectores productivos, el sector ocupa el puesto número 9 en heterogeneidad salarial, debido a la dispersión de salarios que hay entre micro y pequeñas empresas. Ese es un factor clave. Y segundo, las primas salariales de los títulos universitarios no son tan significativas como en el resto de los sectores. Entonces hay que premiar las titulaciones, no solamente por una cuestión de el capital que brinda para las trayectorias, sino justamente en términos de zanahorias o incentivos. Y finalmente, en cuanto a esto último de los perfiles más especializados, bueno, acá me puede corregir otra compañera de Fundar, pero hay toda una nueva generación de empresas, de producto, que necesitan perfiles mucho más especializados o con formaciones más intensas y también con conocimiento de verticales de negocio específicas. Entonces, si queremos una inserción internacional mucho más especializada, basada en innovación, en escalabilidad de los proyectos, que también son empresas más chicas, hay que decirlo, nos hace falta repensar lo formativo desde ese lado también. Gracias. Bueno, muchas gracias a la Fundación Inmador, a Fundar por los estudios, por llamarme y por la información tan valiosa. Ojalá se repita muchas veces. Gracias. Muy bien. Gracias.